Quiero compartir con usted mi opinión. La relación entre Costa Rica y Nicaragua será por siempre. Es un matrimonio por siempre. Y es importante estar atentos a lo que pasa en la nación hermana del norte de nuestro país. Nosotros hemos sido promotores de los derechos humanos y de la democracia a nivel internacional. Hoy Nicaragua vive una situación compleja, difícil, en la cual los derechos políticos, los derechos humanos y ni qué decir, los derechos democráticos son pisoteados constantemente por un gobernante que se ha aferrado al poder. Tenemos que estar atentos y apoyar a aquellos hermanos nicaragüenses que tengan un verdadero interés de promover una democracia sólida en su país. No hay la menor duda que una democracia sólida en Nicaragua será un gran beneficio, no solamente para las relaciones entre ambos países, sino también para todo Centroamérica. Esa es mi opinión. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Si hablamos de la importancia de la política exterior de nuestro país y de lo que acontece en el mundo, la primera referencia que deberíamos tener es sobre nuestros países fronterizos, Panamá y Nicaragua. Hoy vamos a hablar de Nicaragua, hoy vamos a hablar del conflicto político que se vive en Nicaragua, que hoy está en una crisis, pero es un conflicto que tiene larga data en nuestro país hermano. Para eso hemos invitado a dos profesionales y a dos conocedores de la política nicaragüense. El primero de ellos, don Enrique Sáenz, licenciado en Derecho y en Economía, maestría en Ciencias Políticas, profesional, gerente de proyectos para cooperación regional, Delegación Unión Europea para América Central de 1997 al 2007, y además de eso, diputado en la Asamblea Nacional en el Parlamento nicaragüense del 2007 al 2016 y también en su momento presidente del Movimiento Renovador Sandinista
del 2007 al 2011. Por otro lado, tenemos a don Miguel López Valdizón, médico y político nicaragüense, costarricense nacionalizado, quien se exiliara primero en 1983 a los 22 años y posteriormente volvió a nuestro país en un segundo exilio en el 2007. Fue secretario general de Salud en 1999 en Nicaragua, diputado también en el 2002-2007, secretario de la Junta Directiva 2002-2005 y fundador y directivo de Iniciativa por el Cambio. Además de eso, ha sido coordinador de la Comisión Preparatoria de la Integración del Gobierno de Transición. A ambos, un placer, Miguel, un placer, Enrique, de tenerlos acá en nuestro programa. Los invito a brindar por nosotros, por nuestro país y por la democracia. Que estén bien. Salud. Brindamos por Costa Rica y por la pronta libertad de Nicaragua. Que así sea. Veamos, Enrique. Son 3 periodos consecutivos del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, como se dice a nivel internacional. Y usted estuvo como parte del movimiento sandinista, fue diputado. ¿Qué son las variables que han hecho o que han cambiado tanto dentro de la oposición permanente que ha tenido Ortega como hoy, gente que se definió como sandinista y que hoy está contra don Daniel Ortega? Bueno, esta reconversión política, digamos, de Daniel Ortega y el grupo que le rodea, solo puede explicarse, por un lado, desde la psicología, porque después de haber estado 15 años ahora y 10 años atrás, 25 años en el poder, pues ha desarrollado un aferramiento enfermizo al poder y esas actitudes mesiánicas que se despiertan en los dictadores. Pero por otro lado, y esto es importante remarcarlo, no se puede analizar a Ortega a la luz de un proyecto político, que un jefe de Estado que está intentando desarrollar un proceso de cambio. En esta segunda etapa de Ortega se ha transformado en el hombre más rico de Nicaragua y probablemente de Centroamérica. En primer lugar, mediante la apropiación privada en un fraude gigantesco, creo que ni en la historia centroamericana hay algo parecido, se apropió con la complicidad de los gobernantes de Venezuela de 5.000 millones de dólares. Y esto no es especulación. En los registros del Banco Central aparece que un poco más de 5.000 millones de dólares fueron los flujos de la cooperación petrolera venezolana que fueron apropiados privadamente. Desde ese capital, que para el tamaño de la economía de Nicaragua es gigantesco, casi obsceno para las realidades del país más pobre del continente americano, se ha apropiado también de negocios sumamente suculentos. La energía eléctrica está en el poder de ellos, bajo control privado. El combustible está bajo control privado de ellos y desde allí no tienen ningún tipo de compasión para imponer sobreprecios a los nicaragüenses. Es decir, en Nicaragua, la tarifa más alta de Centroamérica, los precios del combustible más altos de Centroamérica. Entonces, desde el aferramiento al poder por razones de avaricia, de acumular impunemente riquezas, y desde la enfermedad de sentirse mesías, desde esas dos perspectivas es que me parece que hay que analizar esta situación. Miguel, vos, a diferencia de Enrique, fuiste diputado, pero fuiste de oposición al gobierno, nunca fuiste parte del sandinismo, o por lo menos, no sé si en algún momento comulgaste con lo que sucedió con la revolución sandinista. ¿Tenés una lectura similar a lo que planteaba Enrique? ¿Estás de acuerdo en esa visión? Lo plantearía un poco más allá, porque a mí me parece que lo que estamos viendo en este momento es la verdadera naturaleza de Daniel Ortega, la cual por alguna razón estuvo enmascarada durante algún tiempo, pero eso nos lleva a que esto lleva 40 años de estar viendo este proceso, con diferentes altibajos, con diferentes periodos de crisis. Pero lo que estamos viendo es a un criminal ejerciendo el poder, no solamente asesinando a un pueblo. En Nicaragua hay una guerra silenciosa, hay un bando extremadamente armado luchando contra un bando totalmente indefenso.
Pero además Daniel forma parte del crimen organizado. Daniel está vinculado al narcotráfico desde la época de Pablo Escobar, ahora el Cartel de los Soles con Diosdado Cabello, y vinculado al terrorismo internacional. Nicaragua, el Frente Sandinista nace como una fuerza militar, ¿verdad? Oponiéndose a Somoza. Pero también recientemente Nicaragua ha servido de base de entrenamiento para terroristas de Hezbollah, que estuvieron en la isla de Santa Margarita en Venezuela, posteriormente fueron trasladados a Nicaragua, fueron entrenados en la jerga del hablar nicaragüense para posteriormente ser introducidos dentro de las caminatas que salieron de Honduras para Estados Unidos, bajo el pretexto de que eran gente que estaba buscando el sueño americano. Eso fue la forma en que encubrieron a estos 60 terroristas para introducirlos a Estados Unidos y desarrollar en algún momento atentados terroristas. Esto está en manos del FBI, en manos de la CIA, y hay videos donde hay gente de tipo corte militar repartiendo dólares como que estuvieran repartiendo confites dentro de la fila de la gente que iba, y uno dice, bueno, iban 5.000 personas y le dieron $100 a cada uno. Tenés un montón de plata, ¿de dónde salió tanto dinero, ¿verdad? Por otro lado, hay datos de la DEA donde entre la FARC, Bolivia, Venezuela, han cultivado y han exportado cerca de 240 toneladas métricas de cocaína en los últimos años, lo cual les da un ingreso aproximado de 39.2 billones de dólares. El dinero suficiente para hacer lo que le da la gana, derrocar cualquier gobierno, armar cualquier inestabilidad en cualquier país. O sea, eso es plata no para el desarrollo de los países, es para seguir cooptando países y poder extender su red de narcotráfico y de terrorismo internacional. Entonces tenemos que estar claros de que en Nicaragua tenemos una situación política interna, pero que también está vinculada a factores externos de gran trascendencia, como es el crimen organizado. Ahora bien, en el 2018 hubo una crisis que nace a razón de un aumento en las cotizaciones para lo que se llama, que con todo respeto está distante de ser parecido a la Caja Costarricense de Seguro Social, vos que sos médico lo sabrás mejor, pero aún con ese aumento de la cotización, y si no me equivoco también para las pensiones, reventó una crisis en Nicaragua que algunos podrían enfocarla solo en ese tema, pero esa fue la punta del iceberg de una gran molestia ciudadana, Enrique, que se estaba viviendo en Nicaragua. La crisis es grande y desde aquí y desde cualquier otra parte del mundo nos imaginábamos que caía Ortega y no cayó. ¿Qué pasó? Sí, primero hay que decir que Ortega tuvo éxito en vender la imagen a nivel internacional de una gestión económica exitosa y que estaba resolviendo los problemas de la pobreza, etc. En realidad se trató de una burbuja subsidiada con la cooperación venezolana. Con la crisis política y con el desplome de los precios internacionales del petróleo, se acabó el chorro de petrodólares y en consecuencia la burbuja se desinfló. Precisamente el ejemplo que está señalando es una de las evidencias del fracaso del modelo burbuja que infló Ortega. No se crearon los suficientes empleos ni mejoras de salario que permitieran sostener las finanzas que las recibió del gobierno donde estuvo Miguel, superavitarias, la caja de la seguridad social, y ya no se pudo sostener y tuvo que intentar imponer esas reformas. Eso fue el detonante, podía haber sido otro. ¿Por qué no se pudo salir de Ortega a pesar de la masividad de las protestas, de lo plural de quienes protestábamos? Bueno, porque Ortega se había encargado de cooptar a los mandos de la policía. El jefe de la policía es consuegro de Ortega, y a los mandos del ejército.
Entonces, desde esa posición y con la vocación criminal que menciona Miguel, que no la sacó hasta allí, ¿verdad? Ya habían muertes antes, pues sofocó a sangre y fuego unas protestas absolutamente desarmadas, la población inerme. El 30 de mayo, que es el Día de la Madre en Nicaragua, nosotros le llamamos la madre de todas las marchas. Y entonces ahí iban ancianas, niños, familias, etcétera, en homenaje a las madres nicaragüenses. Y allí fue probablemente uno de los hechos más sangrientos de la historia de Nicaragua, en el sentido de disparar a mansalva contra una multitud absolutamente desarmada. Entonces, frente a una embestida de paramilitares, de policías, con el acompañamiento, mayor o menor, eso se puede discutir, pero indiscutiblemente con el acompañamiento del ejército, pues sofocó las protestas a sangre y fuego literalmente. Ahora bien, en esa protesta también, del 2018, se empieza a agretear, o ya estaba agreteado, la relación de Ortega Murillo, para hablar del presidente y de la vicepresidente, con los grupos poderosos económicamente y con la iglesia, que en algún momento ambos estuvieron muy complacientes con el gobierno de Daniel Ortega. Esas grietas que se armaron, que se ciñaron en ese 2018, en el caso de la iglesia fue más evidente, y en el caso de los empresarios fue una cómoda coyuntura, porque pensaban que caía el gobierno y había que buscar estar bien con el que lo podía sustituir, pero tampoco se dio. Se acabó ese corporativismo entre el empresario poderoso y Daniel Ortega. Miguel. Yo, más que corporativismo, lo llamaría un modelo corrupto, porque evidentemente ese modelo estuvo sustentado en un modelo de corrupción, y la corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo, uno del sector privado y uno del sector público, donde Daniel les dijo: ok, ustedes dedíquense a hacer reales y yo voy a hacer la política, pero no se metan en la política. Con algunos reales para él también. Claro, por lo supuesto. que decías vos hace un rato. Por supuesto. Ustedes van a definir el salario mínimo, los sindicatos desaparecieron, no van a haber protestas, ahí negociamos los impuestos, hay exoneraciones, y todo el mundo, bueno, a tal punto que invitaron al exsecretario de Vivienda del gobierno de los Estados Unidos de Obama, de origen latino, a una reunión con Nicaragua, y cuando Daniel Ortega siempre acostumbra llegar tarde a las invitaciones, llegó como una hora tarde, y el exsecretario esperando ahí. Cuando Daniel Ortega entró, hubo una ovación de pie de 15 o 20 minutos de parte del empresariado. Y uno dice, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y decía uno de estos famosos empresarios: este es un modelo que se debería exportar para otros países. Bueno, pero te interrumpo. Aquí había muchos empresarios aplaudiendo ese modelo. Correcto. Empresarios costarricenses. ¿Verdad? Y hay que decirlo con todas las letras. Ese es un modelo corrupto, ¿verdad? Porque significaba asfixiar a las pequeñas empresas que estaban buscando cómo salir, dándole un oxígeno enorme a las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eso no gotea para abajo. Y Enrique tiene un análisis del ingreso de los bancos en Centroamérica. Los bancos nicaragüenses tienen la mayor utilidad de todos los bancos de Centroamérica, en el país, en el segundo país más pobre de América Latina. ¿Cómo explicas eso? Si no es a través de procesos de corrupción entre el gobierno y una parte del gran capital y el sector privado. O sea, ese no es el modelo que queremos para Nicaragua. Nosotros queremos un modelo donde haya transparencia, donde hayan reglas claras del juego, donde el pequeño empresario, el microempresario, sea el que desarrolle el país, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Islandia, como lo han hecho Taiwán, basado en el microempresario, no en las transnacionales. Sí, aportan, excelente, está bien, pero ese dinero al final no queda en el país, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedes desarrollar una economía con capitales golondrinas que llegan, se enriquecen y se van para otro lado? Lo que queremos es que esos capitales
reinviertan en el desarrollo del país, en infraestructura, en educación, etcétera, ¿verdad? Que se sienta la inversión en el país, pero eso no estaba ocurriendo en Nicaragua. Ahora, Miguel y Enrique, esto que ustedes están diciendo acá, hoy en este programa, hoy domingo, mañana lunes, si lo estuvieran diciendo en Nicaragua, mañana lunes podrían estar guardados en cárcel por la persecución que están recibiendo, no solamente políticos como han sido ustedes, sino intelectuales, y ya no importa si fuiste sandinista o no fuiste sandinista, y ya no importa tampoco si sos intelectual o director de un medio de comunicación. Lo que ustedes están expresando hoy aquí no lo podrían expresar en Managua. Probablemente no hubiéramos amanecido el lunes, la misma noche del domingo nos capturan, porque las capturas son de noche. De hecho, según las leyes que ha aprobado Ortega, ha impuesto Ortega, nosotros aquí estamos actuando como agentes extranjeros, ¿verdad? Con la complicidad suya, ¿verdad? Yo también estaría guardado. Seguramente ya no puede entrar a Nicaragua. No podría entrar a Nicaragua porque cualquier expresión que ellos consideren críticas a su modelo, una intervención que afecta a la soberanía, la autodeterminación, que es el pretexto de esa ley. Esa es la 1055, ¿qué llaman? Sí, la que le ponen como un San Benito permanente a los anuncios de las capturas. Pero a propósito de lo que mencionaban, Miguel dice un modelo corrupto, yo digo capitalismo de rapiña, ¿verdad? Solo una pequeña anécdota, cuando estaba como diputado, entonces hubo una ley tributaria, ¿verdad? Y después cuando ya se concretó el acuerdo, hubo unas reformas a esa ley. Y entonces solo voy a mencionar, y esto no es exagerado, cualquiera lo puede comprobar, en esa reforma se impusieron impuestos a algunos bienes básicos que estaban exonerados antes. Por ejemplo, la carne molida. Por ejemplo, la ropa de niños y niñas. Pero se exoneraron los impuestos a los vinos espumantes, a la champaña, etcétera, y a los helicópteros y a los yates. O sea, realmente se requería tener una relación más de complicidad, más allá, cómplices en el delito, ¿verdad? Y sinvergüenzas. No sé cómo se escuchará aquí decir esa. Bueno, entonces, sinvergüenza. ¿Cómo van a exonerar a yates, helicópteros y vinos y castigar a la carne molida? Ese era el tipo de expresiones que surgían de ese acuerdo. Esa anécdota que usted cuenta también se dio en Venezuela, no durante la época de Chávez, sino antes de que Chávez llegara al poder, donde también se exoneraban cosas como esas. O sea, lo que quiero plantear con esto es que no es un tema ideológico, es un tema de oportunismo y de rapiña, como decías vos, de capitalismo deshumanizado. La corrupción no tiene ideología. No tiene ideología. Ahora, esa ley 1055 que persigue a cualquiera que se exprese contrario a lo que está haciendo el gobierno y que se cataloga ya eso como violación o como a la soberanía o como un cómplice de intereses extranjeros, ¿cuándo fue aprobada esa ley? Porque ustedes dos, Enrique fue diputado del 2007 al 2016 y en el caso de Miguel del 2002 al 2005. Esa ley, ¿cuándo fue? ¿Es reciente esa ley? Estas leyes son recientes y fueron parte de un conjunto de leyes, 5 o 6 leyes, donde está la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, la ley de la soberanía de los pueblos, una reforma a la Constitución, una reforma a la ley electoral, que iba dirigida a restringir el espacio de participación ciudadana en el proceso electoral. Y nosotros pensábamos desde aquí que a algunos de los precandidatos estas leyes iban dirigidas para inhibirlos. Simplemente cuando presentas tus documentos al Consejo Supremo Electoral, te dicen, mire, usted no puede inscribirse porque usted violó la ley tal. Pero nunca pensamos que llegaran a lo que se ha llegado ahora, digamos, el secuestro político, la violación de los derechos humanos más elementales como el habeas corpus, por ejemplo, ¿verdad?
bueno, ustedes son abogados, saben más de esta parte. Yo politólogo. El politólogo, Enrique, ¿verdad? me puede aclarar. Es decir, todo detenido tiene derecho a que su abogado, su familia, lo vea en un plazo determinado. Y esta gente ya lleva 30 días y nadie sabe en qué condiciones. Pero son 90 días, según leía un día de esto, la ley permite preventiva, hasta 90 días. De prisión preventiva, sí. Pero en este lapso no han tenido contacto ni con sus abogados. Es decir, nadie sabe en qué condiciones ni dónde están. Pero entiendo que si en 90 días los liberan, ya estarían liberados fuera del plazo que les permitiría inscribirse para las elecciones de noviembre. O sea, sí, quedan muertos desde el punto de vista político. Muchos de ellos estaban cubiertos por una ley de amnistía. Es decir, Medardo Mairena estaba cubierto bajo una ley de amnistía que lo exoneraba de todos los delitos supuestos que había cometido y violan esa ley de amnistía, el mismo régimen, ¿verdad? Diciéndole, usted ahora va detenido porque no, pero me va a juzgar 2 veces por el mismo delito. Si ya me diste una amnistía anteriormente, por eso quedé libre. Medardo había sido condenado a 216 años de prisión. Y bajo esa ley de amnistía quedó parcialmente libre, porque no era una libertad, era un proceso condicionado, digamos, a que si volvía a incurrir otra vez, pues entonces otra vez, ¿verdad? Entonces, es una permanente violación sistemática de los derechos humanos de un régimen criminal que no tiene nada que lo detenga hasta el momento. Y te interrumpo ahí. Vos te fuiste en pleno auge o naciendo el sandinismo como gobierno en Nicaragua y te exiliaste aquí en el país por 22 años. Y regresaste y fuiste diputado del 2002 al 2007. ¿No corriste ese riesgo, no tuviste esos miedos de ser detenido, de ser encarcelado por haber sido opositor? Sí, ¿O qué leyes te abrigaban? ¿Era otra Nicaragua? ¿Era un poco más abierto el sistema que permitía que vos regresaras? Era otra Nicaragua, pero siempre ellos han gobernado desde abajo, porque el sistema judicial siempre estuvo bajo el dominio sandinista, ¿verdad? Es decir, en el 90 ellos entregaron el gobierno, pero no entregaron el poder, ¿verdad? Y el poder judicial ha sido un punto de dominio de ellos total. Entonces, hay un episodio en Nicaragua que ocurrió en diciembre de 1983, que se llama la Navidad Roja, que es el asesinato, exterminio, desplazamiento, todo lo que conlleva el crimen de lesa humanidad contra la población misquita en el Caribe nicaragüense, donde el ejército persiguió por aire, mar y tierra durante días enteros a una población que se negaba a ser desplazada de sus tierras originarias, ¿verdad? Y fueron perseguidos por todo el Caribe hasta que lograron salir hacia Honduras, conducido por el obispo Chaffer en ese entonces, pero ahí murieron 1.500 misquitos. Ese caso todavía sigue sin ser juzgado. Entonces yo, siendo diputado, volví a sacar ese caso a colación. Y eso irritó muchísimo a Daniel Ortega y a Tomás Borges, que eran los principales, y a otros que estaban involucrados también, los que fueron mandos del ejército en ese entonces, ¿verdad? Yo iba a viajar a Puerto Cabezas y a mí me alertaron sobre un plan de asesinato en mi contra en el 2005. Yo tuve al asesino frente a frente y era un encargo directo, ¿verdad? Por alguna razón, protección divina, algo, no ocurrió el hecho, y cuando en el 2007 asume el poder Daniel, fue un hostigamiento constante contra mi persona, y yo dije, no, si yo aquí me quedo, aquí yo no voy a sobrevivir, ¿verdad? Entonces dije, tomo la decisión de irme del país de nuevo porque no me van a dejar en paz, ¿verdad? Y era ese terrorismo de Estado, te caía la DGI, la Dirección General de Ingresos, te caía el INS, te caía el otro, en un negocito simple, que era una venta de repuestos de moto, para poder sobrevivir después de haber estado en el gobierno, ¿verdad? Pero era constante el asedio, y dije, no me va a dejar en paz, ¿verdad? Y entonces decidimos regresarnos otra vez para Costa Rica y asegurar, digamos, nuestra vida y la de mi familia. Ahora, en el caso tuyo, Enrique, vos fuiste parte del movimiento revolucionario desde sus inicios, muy joven, estuviste ahí. Te pregunto, porque llegas a ser diputado por un periodo mucho más largo, me da la impresión de que fuiste elegido y después fuiste reelecto como diputado y hasta cierto grado, podríamos decir, muy afín al gobierno de Daniel Ortega. No al sandinismo. En realidad no.
En realidad yo trabajaba en la delegación de la Unión Europea como un técnico, un profesional. No reniego de que estuve con un compromiso desde la llanura con la revolución, pues nunca fui un héroe. No está aquí un héroe, de verdad, ni ninguna lumbrera de la que yo pueda presumir. Era un técnico. Y después me fui a trabajar primero en Naciones Unidas y después en la Unión Europea. Y en el 2006 surgió una oposición desde el Frente Sandinista de alguien que se llamaba Herty Levites, un tipo muy popular de Managua, alcalde de Managua. Y bueno, yo estaba en los muros fríos y todo calculado en la Unión Europea, y cuando miraba a los políticos en la televisión, que yo sentía que le decían, sos estúpido, y si querés que te vuelva a decir estúpido, te lo vuelvo a decir, y entonces a mí me daba rabia, realmente. Ahí, y cuando surgió la oportunidad de Herty, entonces me dije, ajá, ¿en serio esa rabia? Y entonces resolví postularme en las elecciones internas del MRS, y mi sorpresa fue cuando salí a la cabeza de la lista, a lo mejor porque no venía de la actividad política cotidiana, de tal forma de que un viernes, literalmente, estaba aprobando mi último plan operativo de uno de los proyectos que estaban bajo mi responsabilidad, y el domingo estaba asumiendo como diputado, pero como opositor a Ortega. Pero arrancaste, digamos, con Ortega en su segundo periodo y este largo periodo que Claro, pero ya como parte de una organización política opositora a Ortega, que era el Movimiento Renovador Sandinista, opositor a Ortega. O sea, nosotros fuimos opositores a Ortega desde el primer día de la toma de posesión, ¿verdad? Y que lo expresamos en un acto simbólico, ¿verdad? Cuando nos estaban dando las credenciales, no le dimos la mano a ninguno, ¿verdad? Sino que la agarramos y nos fuimos. Desde ahí hasta que nos destituyeron, porque en realidad nos destituyeron y nos dimos cuenta que nos habían destituido viendo la televisión. Nadie nos notificó que estábamos siendo procesados porque Ortega le quitó la representación legal a la alianza de la que nosotros participábamos, se la encomendó a un cómplice. El cómplice dijo que nosotros no acatábamos sus directrices, puso una queja al Consejo, lo vimos por la televisión, y después por la televisión nos dimos cuenta que... Y ese cómplice era opositor, recuerdo. Bueno, o fingía ser opositor. Fingía ser opositor, pero bueno, lo mismo que hicieron en Venezuela también, ¿verdad? El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo
que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El bien despierta en vos cada día. Existe porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Junto a vos, el bien se mueve hasta cada rincón. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro. Pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Crees que hacer el bien es luchar por las demás personas. Por eso extendés tu mano hasta alcanzar a quien más lo necesita. Y sabes que ese esfuerzo colectivo construirá el mundo que soñamos. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día y a compartir lo que tenés para que el bien se multiplique. Porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. En ese panorama que ambos acaban de describir es que aparece seguramente, pregunto, después de esa asamblea que se vuelve toda orteguista, porque realmente llamar sandinismo a lo que Ortega promueve es una traición más bien al pensamiento de Sandino. Pero esa asamblea orteguista logra acaparar, y es ahí donde viene esta ley, la 1055, cuando aparece. Todas fueron aprobadas en el último trimestre del año pasado. Es decir, entre octubre y diciembre del año pasado fueron aprobadas estas leyes, la de gente extranjero, la de soberanía, la de los 90 días, la de la prisión perpetua. Reformaron la Constitución para establecer la pena de prisión perpetua, era de 30 años. Entonces podríamos decir que después del movimiento del 2018, Miguel, Ortega se olía una oposición muy grande para las elecciones de noviembre próximo, y por eso se adelanta en ese trimestre que habla Enrique, aprobando esas leyes para tener instrumentos que le puedan facilitar acabar con la oposición, porque no recuerdo, pero ya creo que superan los 20 detenidos. 26. 26. En 1990, cuando la guerra interna en Nicaragua obliga, digamos, a Daniel Ortega a adelantar un proceso electoral, Daniel Ortega era un inexperto en materia electoral. Prácticamente había tenido la del 84, que hubo fraude también, ¿verdad?, en esa del 84, y la segunda era 1990. Y él tiene una manifestación multitudinaria, unas 600,000 personas en su cierre de campaña en Managua, y él tenía en su bolsa el decreto en el cual derogaba el servicio militar obligatorio, que había generado 80,000 muertos, ¿verdad?, y era un sufrimiento para todas las madres. Pero cuando él ve esa masa de gente, dice, no, nosotros vamos a arrasar aquí en estas elecciones, y no lo lee. Y la derrota fue mayúscula. Hubo lugares del ejército donde obtuvo 0 votos, es decir, que ni la misma gente del ejército votó por él. Hoy ya no va a cometer ese error. Ya Daniel es un experto en fraudes electorales. Tiene una maquinaria muy bien aceitada, muy bien organizada. Tiene cubanos, tiene venezolanos. Tiene de todo. Y no va a cometer ese error. Por lo tanto, cuando dice, se abre el periodo para la convocatoria electoral, él dice, yo no voy a cometer el error del 90, a mí no me van a robar el poder de nuevo. Y yo voy a hacer todo lo posible para ir a una competencia sin competidores. O que me hagan nada más el acompañamiento, pero yo voy a ser reelecto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Él está eliminando prácticamente un proceso electoral y convirtiendo esto en una farsa, ¿verdad? Lo que está en Nicaragua ahorita es una farsa electoral. No hay forma de que esto se pueda llamar un proceso electoral conforme a los estándares internacionales, ¿verdad? Lo que vemos en Costa Rica, lo que vemos en otros países, ¿verdad? El Tribunal Electoral debe estar tomado de la misma forma que está el Poder Judicial. Total. Todo es y de ahí para abajo.
las estructuras departamentales, las estructuras municipales, las juntas receptoras de votos, pero más grave aún, ya tiene preparado lo que se llaman las unidades de victoria electoral. Son fuerzas militares armadas que se están entrenando en los cuarteles de la policía. O sea, la policía está entrenando las fuerzas paramilitares y eso, ¿qué es lo que van a hacer? A las 6 de la tarde, cuando se cierran las urnas, se toman las ciudades armadas. Y dicen, Daniel ganó, y ahí no hay quien diga que no. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo alguien, se lo preguntaba fuera de micrófonos a Miguel y te lo pregunto ahora a vos, Enrique, ¿cómo alguien cero carisma? Porque uno puede oír a Daniel Ortega cuando habla, porque casi sale muy poco al escenario, y no genera ninguna empatía, su discurso es vacío, está pegado todavía en un discurso del tiempo de la Guerra Fría, cuando tiene que defenderse contra la injerencia extranjera. ¿Cómo alguien tan débil, que tuvo a su lado figuras de aquellos comandantes que eran más ilustrados, que tenían mayor carisma, logra apoderarse del poder en Nicaragua sobre estas otras figuras y se mantiene a pesar de esa carencia total de carisma? Bueno, igual ocurrió con Stalin, ¿verdad? Stalin era el más apagado de todos los dirigentes de la revolución bolchevique. Yo creo más que asesino. Exactamente por ese lado voy, ¿verdad? Yo creo que Daniel Ortega tiene 3 características. La primera es que yo he escuchado incluso a algunos sectores presuntamente opositores hablar de la inteligencia de Ortega. Parece mentira, ¿verdad? Entonces escribí un artículo diciendo, esta es la inteligencia de Ortega. Tiene 40 años de controlar los servicios de inteligencia del país. Ha compartido con algunos gobernantes pues algún tipo de información, pero él tiene una ficha de todo, sabe qué es lo que comió, cuál es la pastilla que se toma en la noche, etcétera, ¿verdad? Entonces, el control, 40 años de los servicios de inteligencia, de información y de acción, ¿verdad? Porque después de lo que mencionaba Miguel, de 1990, 600 documentados con el informe de la CIAP-OEA, miembros, comandos de la resistencia fueron asesinados sistemáticamente. Entonces, primero, los servicios de inteligencia. Segundo, desalmado, ¿verdad? Sin ningún escrúpulo para o pactar en función de sus intereses o matar en función de sus intereses, cualquiera de las dos. Y en una sociedad que estaba fatigada de guerra, ¿verdad? Y de conflicto bélico, pues él pudo galopar a partir de... Y además, durante un tiempo inicial, su hermano era jefe del ejército y en consecuencia tenía la protección de las armas en comparación con otros dirigentes políticos. Entonces, obviamente no es ninguna otra explicación, ni talento, ni carisma, etcétera, sino que esas cosas sumamente crudas. Y le podría agregar un elemento más, la corrupción, porque evidentemente el ejército es un ejército empresario, tiene más de 30 empresas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, igual que hizo con el sector del gran capital, les permite tienen hospital, tienen universidades, tienen bancos, tienen ¿verdad? Una serie de empresas que le permiten generar grandes ganancias, tienen un fondo de previsión social enorme, multimillonario. Diríamos en Costa Rica que están bien chineados. Bien chineados, correcto, así es. Igual sucede con la policía y el gobierno reparte cargos, ¿verdad? Y reparte en un país donde hay miseria, 200 córdobas o 500 córdobas que te den, te resuelve un montón de necesidades, ¿verdad? Entonces, todos esos paramilitares... Imagino que muchos quisieran ser militares. Claro, todos esos paramilitares que andan en motos nuevas, que andan armados, que les dan 500 córdobas, además les dan poder, ¿verdad? Y es una licencia para matar, o sea, puedes hacer lo que vos querrás y nadie te va a hacer nada porque la ley soy yo. Hay algo interesante que vos dijiste hace un rato, entre todo lo interesante que has dicho, que es el hecho de que Ortega en su primera gestión de 4 años va a las elecciones, como decías vos, perdón, y las pierde pensando que va a ganar.
se suceden varios gobiernos diferentes o con diferentes personajes, pero vos acabas de decir que Ortega durante ese periodo, Enrique, nunca perdió el poder. O sea, pudo haber estado fuera de ejercer como presidente del Ejecutivo, pero que esos años que estuvo fuera del poder más bien le permitieron acrecentar, aquí viene la pregunta, le permitieron acrecentar más bien el poderío que hoy tiene. Sí, hay una anécdota, ¿verdad? Yo estuve en la oposición al gobierno del ingeniero Bolaños, pero después tengo que decirlo, que en paz descanse, que fuimos amigos, ¿verdad? Ya cuando él era expresidente. Y me contaba el ingeniero que la Casa de Gobierno estaba tan acribillada de micrófonos de los servicios de inteligencia que cuando él quería tratar un asunto confidencial, privado, no sé si con Miguel, pero él dice con sus ministros, ¿verdad? Tenía que salirse al estacionamiento de la Casa de Gobierno para poder resguardarse y que Ortega no se diera cuenta lo que estaba... nos íbamos a Metrocentro y una vez nos reunimos en una pizza. Entonces, eso... después puedo mencionar otra anécdota del mismo tenor, pero aquí lo fundamental para mí, ¿verdad? Y hoy hubo una resolución del Parlamento Europeo que me parece que marca una pauta. Desde Costa Rica es difícil, con los diálogos que tengo con distintas personas, asimilar cuando vos no tenés ningún derecho, ¿verdad? Entonces, por primera vez, una instancia de ese nivel, el Parlamento Europeo, dijo que en Nicaragua había un estado de sitio de hecho. Es decir, sin ningún decreto de suspensión de garantías constitucionales, etc., los nicaragüenses no tenemos ninguna libertad, ningún derecho. Eso es difícil entenderlo desde Costa Rica, de que lo que vos expreses, tu opinión en el trabajo, en la parada de bus, lo que vos hagas tratando de defender tu derecho es castigado con cárcel, persecución, despido o muerte. Eso es muy difícil de asimilar, esa es la condición, pero seguramente habrá algún minuto para hablar, porque yo veo con esperanza y positivamente lo que viene después. Y le ves fuerza a la comunidad internacional para poder influir, porque lo que estamos viendo en Nicaragua puede ser que ahora esté en un punto de ebullición, pero esos puntos de ebullición, Miguel, Enrique, se han dado muchos y todavía Ortega continúa en el poder. Y pareciera que lo que le va quedando a los nicaragüenses es únicamente la violencia ante un panorama como el actual, donde la comunidad internacional poco hace, inclusive, no para que lo repitan ustedes, porque seguramente por educación no lo van a querer decir, pero nuestro país tampoco tiene una voz desde nuestro gobierno fuerte en defensa de la democracia, nosotros que tanto hablamos de democracia y derechos humanos, en relación de lo que está pasando en Nicaragua. Y la comunidad internacional, vos hablas del Parlamento Europeo, pero ¿le hará eso cosquillas a Daniel Ortega para cambiar de actitud? Mira, nosotros desafortunadamente por la situación que están viviendo mucha gente en Nicaragua, hay más de 130 secuestrados políticos, pero esa situación volvió a colocar la crisis de Nicaragua en la narrativa, en las primeras planas, y a llamar la atención nuevamente de la comunidad internacional, porque sí, de alguna manera, en algunos momentos, y Enrique y yo hemos estado en diferentes reuniones con diferentes representantes de la comunidad internacional buscando salidas pacíficas, porque nadie ama tanto la paz como el que ha sufrido la guerra, ¿verdad? Y nosotros no quisiéramos que la solución de la crisis de Nicaragua sea una solución violenta, porque yo he venido diciendo, los nicaragüenses hemos pagado un altísimo costo en vidas humanas, en sufrimiento, en exilio, en cárceles, por tener derecho a la democracia y por tener derecho a la libertad de vivir en paz. Ya es momento de tener ese derecho, ¿verdad? Y ahí nosotros pedimos a la comunidad internacional que apoye la lucha del pueblo nicaragüense.
Pero también entendemos que la comunidad internacional tiene una serie de procedimientos y que la diplomacia muele lento, pero muele, ¿verdad? Es decir, que tienen que agotar todas las vías, todos los procedimientos que existen definidos para este proceso, que ya no estamos tampoco en la época de los 70 o los 80 de la Guerra Fría, son otras las condiciones. Pero tomando en cuenta que hoy en el mundo hay una mayor conciencia por el tema de los derechos humanos, nosotros esperaríamos más decisiones que resoluciones, ¿verdad? Es decir, las resoluciones ayudan, abonan. Como dirían los economistas, son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Así, Enrique? ¿Verdad? Es decir, va cambiando, pero también tenemos el temor de que otras crisis, la de Haití, la de Colombia, la de Perú, desplacen a Nicaragua del foco de atención. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este momento nosotros para hacer la mayor presión posible. Y nosotros consideramos de que de alguna manera multilateral o bilateralmente se viene logrando. Bueno, el Estados Unidos ha aprobado una serie de leyes, vamos a esperar la ley Renacer. Argentina y México, que tienen gobiernos Argentina y México vienen asumiendo un nuevo liderazgo, asumiendo un liderazgo. Entonces, uno podría pensar de que la solución de este conflicto esté más cerca que antes, porque lógicamente las condiciones para el régimen en este momento son bastante críticas, no las tiene todas. Internacionalmente nadie dio un peso por Daniel Ortega, ni siquiera los que en algún momento le estuvieron apoyando. Entonces yo creo que si... Que tiene sus propias crisis, como el caso de Venezuela. Que tiene sus propias crisis, como el caso de Venezuela. Entonces yo creo que es un momento como para presionar más todavía y buscar esa solución pacífica que ya uno tiene antecedente. En junio del 79 la OEA aprobó una resolución pidiendo la salida inmediata de Somoza, la convocatoria a un gobierno provisional y la instalación de un gobierno provisional y la convocatoria a elecciones libres en un plazo de 12 meses. En ese mismo contexto, alguna gente está esperando que el 7 de noviembre se produzca el fraude, como efectivamente se va a producir, y entonces abrir un capítulo de desconocimiento, de deslegitimación, de origen de las elecciones, ¿verdad? Pero bueno, creemos que hay muchas cosas que hacer antes de llegar al 7 de noviembre y ojalá podamos tener nosotros rápidamente decisiones concretas que obliguen de alguna manera esa salida pacífica. Miguel habla de la democracia y que se instale en Nicaragua, al fin que llegue la democracia en Nicaragua. Pero también cuando hablamos de la comunidad internacional, Enrique, hoy por hoy estamos claros que las alianzas poco tienen que ver con el sistema político del país o con la promoción de la democracia en una nación. El mismo Estados Unidos de América ha tenido relaciones, siendo uno de los promotores de la democracia, ha tenido en muchas partes del mundo aliados autoritarios, autócratas totales, que si no es hasta que el pueblo se levanta o sucede algo con el empresariado que deja de ser complaciente con ese dictador, es que aparece un poquito la preocupación de los Estados Unidos de América sobre lo que acontece en otras latitudes donde no hay democracia y hay una dictadura. Los empresarios, de la misma forma, también poco se preocupan por la paz social. Se hablaba de los números de Nicaragua, el crecimiento de Nicaragua, ese aplauso que vos hacías referencia de los empresarios a Daniel Ortega. Y la migración hacia Costa Rica en busca de trabajo era una muestra fehaciente de que la economía no andaba bien. Nadie sale de su país a buscar trabajo a otra nación, sino es que tiene una desesperación por el mismo. Hoy los empresarios claman por ese cambio, pero parece que los actores a nivel internacional y los empresarios y los entes financieros, hasta que se pierde la paz social en una nación, reaccionan. Sí, yo creo que en esta embestida demencial de Ortega ha cometido varios errores de cálculo que paradójicamente, con todo el sufrimiento humano que provocan, no ha abierto oportunidades. Primero, hay que reconocer autocríticamente que las organizaciones y los liderazgos de oposición, por distintas razones, ¿verdad?, estaban en disputas internas que impedían constituir un frente unido en favor de la democracia y en contra de Ortega. Ortega, con esta embestida a banqueros, empresarios, izquierda, derecha, pobres, ricos, etcétera, ha puesto sobre la mesa de nuevo que la contradicción aquí es entre democracia y dictadura
y nos ha dado una cachetada realmente para que nosotros que estamos en la oposición nos demos cuenta que todos estamos amenazados en nuestra sobrevivencia y entonces las condiciones para formar un frente unificado nos las está ofreciendo Ortega. En segundo lugar, la embestida es tan brutal que la comunidad internacional y los medios internacionales, y tu invitación es un ejemplo, ¿verdad? Desde el 12 de mayo, que se reunió el Consejo Permanente de la OEA, vamos a cumplir 2 meses con los focos de la comunidad internacional sin abandonar Nicaragua, y ahí está esa resolución de hoy del Parlamento Europeo. Esa resolución también, por primera vez, llama a los gobiernos y a la Unión Europea a establecer sanciones en contra de Daniel Ortega, no en contra de la institución o el Estado, etc. Y aquí, y esas son las sanciones que le duelen a Ortega, no son las sanciones políticas, no son las sanciones que no han habido hasta ahora. O los bloqueos económicos que castigan mucho al pueblo. Sino que le duelen las sanciones al banco que tenía, que se tuvo que cerrar, el Bancorp, las sanciones a la empresa distribuidora de petróleo, que tuvo que cerrarla, las sanciones a Caruna, que era su caja para recibir los fondos de la cooperación petrolera venezolana. Entonces ya la comunidad internacional, que no nos va a hacer el trabajo, nos va a acompañar, ¿verdad?, está poniendo ese segundo punto. Y hay un tercer punto, porque ciertamente el tema de la democracia al otro lado, el tema de los derechos humanos, puede llevar a declaraciones retóricas. Pero la semana pasada se produjo un hecho que puede producir un cambio, un punto de quiebre, sobre todo en Centroamérica. El ministro de Defensa ruso no fue un funcionario de la Cancillería, fue el ministro de Defensa ruso el que declaró que Ortega había solicitado armamento sofisticado y entrenamiento militar para su ejército, ¿verdad?, por las amenazas complejas internacionales. Por supuesto, eso es, ante el aislamiento internacional, pretender escudarse en Putin e internacionalizar el conflicto. No sabemos lo que va a hacer Putin, ¿verdad?, pero creo que los gobiernos centroamericanos, los grupos económicos centroamericanos, las organizaciones políticas centroamericanas, los parlamentos deberían estar informados y darle seguimiento, porque ¿qué implica colocar a Centroamérica en la órbita de la confrontación? Ya lo pasamos en los 80. ¿Qué implica para los gobiernos y las sociedades centroamericanas que vengan asesores y armas sofisticadas en el marco de esta confrontación? Creo que ese paso que dio Ortega también nos alivia, o más bien complementa el discurso de los derechos humanos, etcétera, frente a una amenaza ya a la seguridad. Ortega dejó de ser para los países centroamericanos y para los países del hemisferio un foco sobre derechos humanos y democracia y crisis económica, etcétera, para transformarse en una amenaza a la seguridad, de un factor de desestabilización para comenzar en Centroamérica. Y me parece también, abonando en esa parte, que puede ser una estrategia para abandonar el panorama electoral que le genera a él inseguridad y trasladarlo a un panorama militar donde, como decís, se escuda con la figura de una potencia militar como es Rusia, ¿verdad? Entonces es cambiar, y aquí tenemos estrategas, está el G2 cubano, está, o sea, lo que decía Enrique, la inteligencia que está trabajando ahí, el G2 cubano permanentemente asesorando en estos escenarios políticos, ¿verdad? Abandonar el panorama electoral y trasladarlo ahora a un panorama militar, embarrear la cancha, diríamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y revolver y trasladar el conflicto a un plano más grande, ¿verdad? Para que saque ventaja. Se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo. Lo que veo es que ese frente unificado que habla Enrique no fue en el principio, porque la oposición estaba muy disgregada. Puede ser que ahora se logre ese frente unificado. Sin embargo, a lo que hay que estar atento es quién será el candidato, porque parece que los principales candidatos que podrían haber generado algún carisma en la población van a estar fuera
del juego en noviembre próximo en las elecciones de Nicaragua. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado, Miguel igual, y esperar lo mejor para la democracia nicaragüense, que es un sueño ya de muchas décadas. Gracias por la invitación y aprovechar la solidaridad y el apoyo del pueblo costarricense con todos nosotros nicaragüenses aquí en este país. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí se me quedó la alforja Volvemos. todavía a la mitad, porque creo que, uno de los desafíos personales que tengo es, si tuviera circunstancia, escribir Costa Rica en la historia de Nicaragua. Porque el pueblo costarricense, la sociedad costarricense, siempre ha hecho una contribución, no siempre ha sido correspondida por nosotros, y creo que nuestra obligación es informarlo, porque todo lo que ocurre en Nicaragua termina salpicando en Costa Rica. No, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Miguel, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo, que Dios les acompañe.